La derecha brasileña está cambiando. Después de la condena a Jair Bolsonaro y aún encontrándose en la oposición actual al gobierno, esta gran familia ideológica en Brasil se encuentra en un proceso de refundación, buscando nuevos nombres después de Bolsonaro. ¿Qué va a pasar con la derecha brasileña? ¿Tiene futuro? ¿Quiénes son los principales nombres y partidos de este sector? Hoy falaremos de todo eso. La derecha brasileña está en una situación de lo más curiosa. Por un lado están en la oposición luego de 4 años de gobierno de Bolsonaro. No ostentan el poder. He dado un vídeo sobre el futuro de la izquierda brasileña después de Lula. Id a verlo, está en el comentario fijado. Y en él mencionaba que la izquierda brasileña tiene un problema muy importante y es que carece de alternativas viables. Pues el problema de la derecha es exactamente el contrario. No carece de alternativas, más bien tiene demasiadas y no son necesariamente amables entre sí. Todos estos nombres, nuevas formaciones y nuevos partidos que están actualmente luchando por abanderar la nueva hegemonía derechista que va a venir después de las elecciones del año 2026 y por capitalizar todos los errores que ha venido cometiendo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido dos Trabalhadores. Pero antes de empezar a analizar cada uno de estos nombres, hay que hablar un poco sobre la situación de su máxima figura indiscutible: Jair Bolsonaro. El caso de Bolsonaro. Entre el 2013 y el 2016 en Brasil tuvieron lugar múltiples jornadas de protesta civil con banderas verde y amarelas y con distintos movimientos nacionalistas protestando en contra del entonces presidente Dilma Rousseff, de Lula da Silva y del Partido dos Trabalhadores y en general de toda la izquierda brasileña, básicamente por ladrones y porque habían llevado a Brasil a una profunda crisis económica después de 14 años de gobierno. De tal suerte que en el año 2016 Dilma fue derrocada, pero todo este movimiento social, este movimiento ciudadano fue capitalizado por un hombre: Jair Messias Bolsonaro y el PSL, que posteriormente se convirtieron en presidente de la República y el principal partido de entonces. Este gobierno de Bolsonaro, amparado en lo que posteriormente se conocería como el bolsonarismo, duró 4 años, de 2018 a 2022, y estuvo lleno de claroscuros. Y este gobierno lleno de claroscuros incluyó un manejo positivo de la economía y muy negativo de la pandemia, de modo que en el año 2022, en su intento por reelegirse, fue castigado en las urnas y perdió la reelección contra Luiz Inácio Lula da Silva. El PT había vuelto, aunque es verdad que por un margen bastante estrecho. Posteriormente, ya como opositor, Jair Bolsonaro fue condenado a arresto domiciliario e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta el 2030 por un supuesto golpe de Estado y supuesto abuso de autoridad. No me voy a poner a explicar los pormenores de este caso, porque ya lo hice en un vídeo que hice sobre Alexandre de Moraes, que también podéis ir a ver. Todos los vídeos de Brasil en general los podéis ver en una lista que está en el comentario fijado, es una lista de reproducción, así que pasaros por ahí y suscribiros al canal, que tengo vídeos interesantes. El punto de todo esto es que hubo muchísimas irregularidades dentro del caso de Bolsonaro, demasiadas. Pero a pesar de todo esto y a pesar de las evidencias que hay a su favor, si todo se da con normalidad, lo más probable es que no haya ninguna amnistía para Bolsonaro y que su sentencia no pueda ser revocada. Es decir, el máximo líder de la derecha brasileña no podrá contender para las elecciones de este año 2026, que están ya dentro de nada, dentro de un año. Así que, considerando esto y considerando la situación de Bolsonaro, vamos a analizar a los diferentes movimientos y partidos políticos que buscarán sucederle como grandes líderes y cabezas de la derecha para estas elecciones de 2026 y sobre todo para el futuro lejano. Partido Liberal, PL. Estamos hablando del principal partido de derechas. El PL es un partido fundamentalmente familiar. ¿Por qué? Pues porque es el partido de Bolsonaro, de la familia de Bolsonaro y del gobierno de Bolsonaro, con todo lo que ello implica. Por esta razón nos sorprende que esta haya sido la agrupación que más ha perdido capital político y fuerza política con la salida del capital de la contienda. ¿Por qué? Pues porque era su principal estandarte y todo su movimiento giraba y gira en torno a su figura. De modo que, bueno, es verdad que tienen otros referentes alejados de esta misma línea, como Nicolás Ferreira o Jorginho Melo, que tienen su propio capital político. Pero la verdad, seamos honestos, de todo el PL, los que más valen la pena y los más prominentes para liderar este partido en el futuro presente,
son los Bolsonaro, toda la familia de Bolsonaro en general, como Michelle de Bolsonaro, ex primera dama, esposa de Jair Messias Bolsonaro y uno de los nombres más prominentes y más preparados, especialmente debido a su cercanía al Capitão cuando este fue presidente. O mi favorito personal dentro de este partido, Eduardo Bolsonaro, un tío bastante preparado que tiene nexos internacionales muy fuertes. Es miembro activo del Foro Madrid y tiene una gran relación con Javier Milei, Santiago Abascal, Donald Trump y toda esta gente que tiene bastante preponderancia en la nueva derecha internacional. Es abogado, es escribano de policía y es diputado federal por Sao Paulo. De modo que creo que si alguien debe liderar el PL y puede liderar el PL para el futuro, ese va a ser Eduardo Bolsonaro en ausencia de su padre. También hay otro personajillo por ahí que es Flavio Bolsonaro, otro hijo de Bolsonaro, pero en el caso de él, en el caso de Flavio, es bastante más polémico porque está íntimamente ligado a diferentes casos de corrupción que se dieron durante la gestión del Capitão, así que es poco probable que él sea un buen nombre para suceder a su padre al frente del Partido Liberal. El PL como organización por sí misma tiene todas para ganar las próximas elecciones de 2026 si el gobierno de Lula sigue como va. El tema que enfrentan es que fuera de Michelle y Eduardo Bolsonaro, con la salida de su Capitão de la contienda electoral, carecen de demasiadas alternativas en cuestión de nombres propios. Así que es probable, no digo que es seguro, pero es probable, que el PL no lidere una eventual coalición de derechas. En Brasil es muy común, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, que haya una gran coalición de derechas o una gran coalición de izquierdas que integre muchos partidos. Es decir, el PL sí o sí tendría que aliarse con otra formación política. El tema es que no es necesariamente una certeza que vayan a ganar esas elecciones como parte, como líderes de la coalición. Es decir, que el PL aporte el músculo, la fuerza electoral, pero no al candidato en una eventual gran alianza. Partido Novo. Novo es otro partido de derecha no específicamente ligado a Bolsonaro, al bolsonarismo o en general al PL, pero sí que ha colaborado estrechamente con este sector particular de la derecha. El Partido Novo surge como una alternativa más bien liberal, más liberal que el propio Partido Liberal, con una salvedad muy importante, y es que tienen un componente fuertemente empresarial, a diferencia del PL, que tiene más bien un componente fuertemente militar. ¿Cuál es el problema exactamente con Novo? Pues que tiene todos los elementos para convertirse en una alternativa política sólida y viable por su cuenta, y en su lugar han decidido desaprovecharlos y ser vistos más bien como la muleta proempresarial del PL y de Bolsonaro y su clan, lo cual es terrible para este partido. Ahora bien, aquí tienen una pequeña ventaja los del Partido Novo, y es que ante la salida de Bolsonaro el PL se ha quedado sin candidatos, como hemos mencionado. Y aquí es donde entra Novo. En toda la baraja de potenciales presidenciables dentro de la derecha hay varios nombres que destacan, y el único realmente relevante que le compete a Novo es el de Romeu Zema. ¿Quién es Romeu Zema? Es un empresario mineiro, gobernador de Minas Gerais y que ya tiene experiencia electoral. Ha arrasado 2 ocasiones consecutivas para ser gobernador de uno de los estados más importantes de todo Brasil. Recordemos que Minas Gerais históricamente ha sido el termómetro de la temperatura electoral del país. Quien gana en Minas Gerais siempre gana en Brasil y casi siempre por el mismo porcentaje. De modo que el caudal electoral de Romeu Zema en este estado es bastante importante. Es verdad que en el último gobierno ha sido un poco más impopular, pero bueno, al final no deja de ser un gobernador, no deja de ser un gobernador de uno de los estados más grandes del país, y por esta razón es muy atractivo como potencial líder de una coalición de derechas junto al PL. Zema es un buen orador, por lo menos a mí me gusta mucho cómo habla, tiene un caudal, como digo, de votos muy importante y tiene experiencia política, y muy buena experiencia política. Lleva 2 elecciones y las 2 las ha ganado con contundencia y con holgura, a pesar de que en la primera nadie daba un duro por él ni por Novo. El tema con Zema es el siguiente. Novo es un partido profundamente soberbio, muchísimo. Ha acostumbrado a ir solo en las elecciones, primero con João Moedo y luego con Felipe Dávila. Y si deciden volver a ir solos, presumiblemente con Romeu Zema, es muy probable que no les vaya bien porque se los va a terminar comiendo la coalición que integre el PL. En pocas palabras, si Novo va solo a las elecciones de 2026,
Novo se dará un leñazo en las elecciones de 2026 y por eso es tan importante para ellos acordar un frente común con el PL, en el que el PL ponga la fuerza y Novo ponga al candidato. Y esta, de concretarse, sería una maniobra magistral para Novo que les permitiría consolidarse como una auténtica alternativa real capaz de liderar una coalición y poner a un presidente. União Brasil. Otro partido de derecha, en este caso no ligado para nada a Bolsonaro, aunque es verdad que últimamente han sido un poco más descentrados y han formado parte del gobierno de Lula y del PT, lo cual envía una muy mala señal porque nos indica que pueden ser perfectamente un MDB de la vida y eso les haría perder mucho capital político. En cualquier caso, partamos de la base de que todavía son un partido que se puede considerar moderadamente de derecha. União Brasil tiene gran parte de su capital político en no ser Bolsonaro. ¿Por qué? Porque precisamente fue la unión de dos partidos, entre ellos el antiguo partido de Bolsonaro, con el que muchos de sus miembros quedaron muy insatisfechos. Y precisamente ese es el capital político de União Brasil. Muchos ex-bolsonaristas que quedaron desencantados con el gobierno de Bolsonaro, bien sea por algunas medidas incorrectas, por algunas medidas insuficientes o por escándalos de corrupción. Y en cualquiera de los tres casos, esto los pone en una situación muy complicada. Porque parte importante de la fuerza de União Brasil es precisamente no ser Bolsonaro. Y por otro lado, para ser competitivos tendrían que sí o sí aliarse con el PL de Bolsonaro, porque en caso contrario tendrían que ir solos y estar condenados a perder. Hablando de candidatos, el nombre más fuerte de União Brasil es Ronaldo Caiado, el gobernador actual de Goiás, 2 veces gobernador de Goiás de hecho, y estamos hablando de uno de los gobernadores más populares de todo Brasil, tiene una tasa de aprobación notablemente alta, y está inhabilitado para poder concurrir a estas elecciones por abuso de poder. Ya sé, la justicia brasileña es un chiste. Pero jugando con las cartas con las que pueden jugar, União Brasil tiene un porvenir, por lo menos en el corto plazo, muy poco halagüeño. Principalmente porque su principal candidato está inhabilitado, por lo tanto carecen de un nombre y además su estructura política depende íntegramente de no ser Bolsonaro y de no estar con ellos. Es decir, tienen dos opciones. Número 1, aliarse con Bolsonaro y perder todo su capital político propio. O 2, no aliarse con nadie, ir solitos o con alguno de estos partidos enclenques que absolutamente nadie vota, perder y, bueno, prescindir del capital político ajeno. Mizao e Movimento Brasil Livre. Y hablando de União Brasil, tenemos que hablar de Mizao y del MBL. Estamos hablando también del mismo sector de la derecha desencantada con el gobierno de Bolsonaro y con todo lo que ello significó. Mizao es un partido político de reciente fundación y el MBL, Movimento Brasil Livre, es su movimiento social. Por cierto, desde aquí aprovecho para mandar un caluroso saludo a todos los militantes que tengo aquí del partido Mizao, que sé que existen, me consta porque me lo han dicho. Enhorabuena por el registro de todo corazón. Bien, el caso con Mizao y el Movimento Brasil Livre es que forman parte de aquella derecha, como digo, más de derecha que el propio Bolsonaro, que tuvo su raíz ideológica en las manifestaciones contra Dilma entre 2013 y 2016. Unas manifestaciones que generaron una gran inercia libertaria, pero que, según ellos entienden, Bolsonaro desaprovechó a raíz de malas decisiones de gobierno, corrupción, etc. En pocas palabras, Mizao y el Movimento Brasil Livre entienden a Bolsonaro como un traidor a la causa de la derecha y como el principal impulsor del retorno de Lula en este gobierno que hay actualmente, de Lula 3. Este movimiento está actualmente liderado por Renan Santos y en él destaca uno de mis parlamentarios favoritos de todo Brasil, el Japo Kim Kataguiri, que actualmente es de União Brasil, pero bueno, es parte del MBL, así que seguramente en el futuro lo veremos como candidato de alguna cosa por Mizao. Quiero ser extremadamente tajante en este punto. Por mucho que encuentro muchas simpatías con Mizao y con el MBL, es fundamental entender que estos son movimientos a largo plazo. Cualquiera de Mizao o del MBL que se espere que en 2026 van a ganar y van a poner a un presidente, que Renan Santos va a ganar,
Lo siento, pero está siendo muy ingenuo. Es muy probable que no ganen, por lo menos en estas elecciones. ¿Y por qué? Pues porque actualmente el bolsonarismo sigue siendo el movimiento hegemónico dentro de la derecha y la figura de Bolsonaro sigue estando en ese pedestal. Y lo seguirá estando porque no va a poder contender en las elecciones de 2026, es decir, no va a poder perder capital político. El caso es que Misao y el MBL tienen que pensar que este movimiento es más bien a largo plazo. No pensar que van a ganar ahora, sino buscar consolidarse para el futuro. Es urgente que se lancen a las elecciones de 2026 y probablemente no ganen. Pero es que lo que buscan no es ganar, ni siquiera buscan que les vaya bien. Lo que buscan realmente es establecerse en la política brasileña como una alternativa de derecha al bolsonarismo. Y a diferencia de lo que hizo União Brasil, si gana algún movimiento de izquierda, que por favor no se unan a su gobierno porque entonces van a perder toda credibilidad. Como União Brasil. Republicanos. Si estás siguiendo la política brasileña, estabas esperando que llegara a este momento. Republicanos es un partido pequeñito, igual que Novo. Un partido de derecha, minúsculo, muy ligado a Bolsonaro y con menos identidad propia que el propio Novo. Este sí que es un partido muleta. La ventaja que tiene Republicanos y la razón fundamental por la que lo he dejado hasta el final es que a diferencia de Novo, y en un momento en el que el PL carece de nombres propios, pero no de fuerza política y de músculo electoral, Republicanos se perfila para ser uno de los grandes líderes de una eventual coalición de derechas. ¿Y por qué? Porque entre sus filas se destaca una persona, un hombre, capaz de derrotar a Lula y llamado a ser el sucesor del propio Bolsonaro. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas es un militar retirado que en su momento fue ministro de Infraestructura del propio Bolsonaro y fue uno de los dos grandes superministros de su gestión junto a Paulo Guedes. Tarcísio se destacó en esta labor por ser uno de los más eficientes, uno de los que mejor hacía su trabajo en una de las áreas más espinosas, más rasposas y que normalmente se asocia con la ineficiencia, como lo es la obra pública. Tarcísio siguió un ejemplo, un modelo que personalmente a mí me gusta mucho, que es el de la desestatización de los contratos y el combate a la corrupción por medio de incentivos a la eficiencia y al trabajo rápido y bien hecho. Y por esta razón fue que ganó un capital político bastante importante, aun siendo un tipo moderadamente discreto e incluso diría no demasiado carismático. En sintonía con esta alza en su popularidad a raíz de su buena gestión al frente del Ministerio de Infraestructura con Bolsonaro, fue candidato a gobernador de Sao Paulo en 2022 y le ganó a Fernando Teixeira. Y desde entonces ha hecho una labor notablemente eficiente, ha hecho una buena labor en general. Ha sido un ministro, un gobernador con muchos aciertos, con muchos logros y uno de los grandes opositores al gobierno de Lula, lo que lo ha convertido en uno de los más populares y uno de los que tiene mayor caudal de votos. Recordemos que Sao Paulo es uno de los estados más grandes de Brasil, el más grande en cuestión de población y uno de los más importantes en cuestión económica. Tarcísio es, junto con el proscripto de Bolsonaro, uno de los dos grandes nombres que suenan que podrían realmente hacer temblar a Lula y al PT en las elecciones de 2026. Y si Tarcísio realmente quiere ser presidente en algún momento de su vida, debe ser ahora. Es su momento, es su oportunidad. Y literalmente toda la política de Brasil se ha alineado a su favor. Un gobierno popular en un estado como Sao Paulo, que es extremadamente importante, el más importante del país. Un gobierno nacional, Lula, impopular, al cual él se opone. Y adicionalmente su principal contendiente dentro de su propio espectro, Bolsonaro, está inelegible. Es su oportunidad. Hay mucha gente que dice, incluyendo el propio Tarcísio, eso es lo que ha dicho, que lo que va a intentar Tarcísio de Freitas es postularse de vuelta a la gobernatura de Sao Paulo en 2026, ganar, porque va a ganar, y ya en 2030 postularse a la presidencia. Bueno, si ese es su plan, es un muy mal plan. Pensémoslo así. Si en el año 2026 él gana efectivamente la gobernatura de Sao Paulo, es decir, consideremos que no ha perdido su caudal político para ser buenos con él. Si en el año 2026 él hace eso, y gana, por ejemplo, algún candidato de derecha, pongamos Zema, por poner un nombre, el que se va a querer postular por parte de una gran coalición de derecha no va a ser Tarcísio de Freitas, va a ser Zema porque va a buscar la reelección y nadie con dos dedos de frente se opondría a ello. Y por otro lado, si gana una persona de izquierda en el año 2026, pongamos que Lula o Camilo Santana, por poner un ejemplo,
Tarcísio no va a ser el contendiente en 2030, va a ser Bolsonaro, porque habrá vuelto a ser elegible. Es decir, no hay otro camino. Si realmente Tarcísio de Freitas quiere ser presidente, tiene que lanzarse sí o sí en 2026. Es su momento, después se le va a ir el tren. Es ahora o nunca. Y personalmente encuentro que, desde una perspectiva más bien lógica, racional, Tarcísio es el verdadero elegido, digamos, para ser el sucesor dentro de la derecha de Jair Bolsonaro. Ha sido un ministro competente, tiene una buena gestión, tiene experiencia de gestión, tiene experiencia de campañas políticas, tiene un gran caudal político en el estado más importante de Brasil. Es decir, si Tarcísio se mueve de forma inteligente, no digo de forma magistral, no, si hace las cosas moderadamente bien, tiene todo para convertirse en el candidato más importante de la derecha de cara a 2026 y potencialmente ser el próximo presidente y convertir a republicanos de un partido insignificante y muleta del PL a ser el gran partido que lidera la coalición junto al PL que le aporta su músculo político. Conclusión. La derecha brasileña no carece de alternativas después de Bolsonaro. El problema que tienen es que tienen demasiadas y muchas veces son hostiles entre sí. La ventaja que tienen es que no cuentan con la erosión propia del poder mal gestionado con la que sí cuenta, por ejemplo, Lula. Y lo cierto es que, a diferencia de lo que se espera en las filas del PT, el futuro de la derecha no necesariamente está concentrado en un solo partido político. Es verdad que el PL actualmente tiene mucho más poder que el resto, pero el futuro a largo plazo de la derecha brasileña aún es incierto y aún tiene muchísimo que dar antes de reconfigurarse por completo. Sin embargo, en el futuro cercano, en el corto plazo, sí que es verdad que es muy improbable que la derecha ajena a Bolsonaro logre imponerse. Bolsonaro aún es una figura, para bien o para mal, muy fuerte, muy pesada dentro del panorama político brasileño y, por lo menos como símbolo, sigue siendo un gran agente de aglutinación de la derecha. Y por esta misma razón, cualquier derecha que quiera surgir ajena a Bolsonaro tendrá que esperar. Por el momento lo más probable es que para las próximas elecciones la derecha brasileña se una en torno a una gran coalición liderada por el PL, por Novo o, lo que encuentro más sensato y más congruente, por Tarcísio de Freitas y republicanos. En cualquier caso, hay que ser muy prudentes. La derecha, si bien parte con ventaja, y una ventaja estratégica importante, todavía no hay nada ganado, no hay nada que se haya dicho ya. Hay mucho trabajo por hacer antes de las elecciones de 2026. Para empezar, ponerse de acordo. Espero que este vídeo tenha sido interessante para você. Muito obrigado pela sua atenção. E sem mais a dizer, liberdade é vida.